mí es una bendición estar en este lugar, aleluya, donde los hombres de Dios estarán predicando la palabra de Dios. Honro la vida del pastor Víctor Muñoz, aleluya, nuestro hermano evangelista Armando Vaca, que el año pasado estuvimos también en este lugar. Una bendición compartir el púlpito con ustedes y con nuestros amigos, aleluya, de tiempo, el pastor José Luis Hernández, aleluya, que ha sido una bendición en mi vida, también su hijo José Manuel, aleluya. Y para mí es una bendición estar aquí con ustedes con un solo propósito: de buscar el rostro del Señor Jesús y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, creemos que Dios tiene algo planeado para esta actividad. Cuando leemos el Evangelio según San Juan, dice la palabra de Dios que el Señor se puso en aquel pozo y a las 12 del día, Él en su agenda tenía programada una cita, porque ahí ha de llegar una mujer samaritana y Él quería conversar con ella. Y creo que en la agenda del Dios Todopoderoso al cual servimos, en su agenda, aleluya, tiene marcado este día y esta hora, porque quiere hablar con nosotros, aleluya, porque quiere hablar a tu vida. Y su palabra dice: si hoy oyeres su voz, no hagas duro tu corazón, aleluya. Me acompaña mi esposa, mis hijos, me siento muy contento de tenerla aquí conmigo, aleluya. Y vamos a darle la honra y la gloria al Señor Jesús. ¿Qué le parece si abre su Biblia en Marcos capítulo 12, verso 28? Y se me ha encomendado compartirles el tema amar a Dios. Amar a Dios, aleluya. Dios bendiga el misterio de alabanza. ¿Qué deseamos para ellos? Que Dios los bendiga, aleluya. Y a cada uno de aquellos que ha estado trabajando para que se desarrolle esta actividad. Decía nuestro hermano José Manuel, desde las 5 de la mañana han estado trabajando aquí. Luego llegó para montar el equipo de sonido desde las 7 de la mañana. Y pienso yo que han hecho un muy buen trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Y es que qué bonito es cuando se prepara para darle al Señor un holocausto, un olor fragante al Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí abra su Biblia en Marcos, Evangelio según San Marcos capítulo 12, verso 28, dice la palabra de Dios. Y llegando uno de los escribas que los había oído disputar, y sabiendo que había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Verso 30: amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Lea conmigo el verso 30, por favor, que dice: amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cierre sus ojos ahí donde está. Le decimos: Señor Jesús, estamos delante de tu hermosa presencia. Sabemos que estás en este lugar, Señor Jesucristo, y sabemos que tu Espíritu Santo se mueve en este lugar. Sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, mi Dios, que obre, Padre bendito, para darnos el entendimiento y llevarnos, Señor, a tu propósito, a tu llamado, Señor, porque sabemos, Padre bendito, que tú hablas por medio de tu palabra. Unge los labios de tu siervo, Señor, para poder predicar tu palabra con libertad, y haya lugar en cada corazón, haya lugar en cada vida, y tu nombre sea glorificado. Me pongo en tus manos, Señor Jesús, así como cada una de las almas que están en este lugar o estarán viniendo, Señor, a lo largo de esta tarde y en la noche, Señor, y tú hagas algo poderoso en la vida de cada uno de ellos para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Tome su asiento, por favor, alabando el nombre del Señor Jesús. Y se me ha invitado a compartir acerca del tema de amar a Dios. Diga conmigo: amar a Dios. Creo yo que las personas buscan a Dios, aquellas que la buscan, por 4 diferentes maneras. Algunas buscan a Dios porque lo necesitan, gracias, porque necesitan que Dios haga algo en sus vidas. Aunque todos necesitamos de Dios, esa no debe de ser nuestra inclinación de buscar de Dios, porque tenemos solamente una necesidad.
Pero algunas personas solamente buscan a Dios porque lo necesitan. Otras buscan a Dios porque le tienen miedo a Dios, porque tienen miedo al día del juicio, porque tienen miedo al lago de fuego, porque tienen miedo. Otros buscan a Dios porque es lo que les enseñaron en su cultura religiosa, les enseñaron una religión. Pero hay un cierto tipo de personas, de cristianos, que buscan a Dios porque lo aman, no porque necesitan algo de Él, aunque necesitamos de Él, pero nuestra prioridad es porque le amamos a Él, aleluya. Y está ahí el Señor hablando con aquellos saduceos, con aquellos fariseos, y el contexto del pasaje que se nos ha encomendado hablar habla acerca del amor hacia Dios. Pero el contexto de este pasaje, versos anteriores, se acercan al maestro para tentarle. Los saduceos, los fariseos querían encontrar una palabra en la cual él fallase, y le preguntan: ¿es lícito dar tributo a César? Y el Señor Jesús le dice: enséñenme en una moneda. Y le muestran la moneda, y él les dice: ¿de quién es la imagen que tiene la moneda? Y es del César. Y les dice: dar a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Lo que el Señor les está diciendo: si tiene la imagen del César, al César le pertenece. Qué hermoso es que tú y yo tenemos la imagen de Dios. Y como yo y tú tenemos la imagen de Dios, eso quiere decir que le pertenecemos a Dios. Como no lo pudieron atrapar, no lo pudieron engañar al maestro, le hacen una segunda pregunta. Y en la segunda pregunta le dicen: un hombre se casó y estuvo su esposa, pero no levantó descendencia. Y en la cultura judía, su hermano tenía que levantarle descendencia a su hermano. Llegó el segundo hermano y dice que también murió, no levantó descendencia. Llegó el tercero, llegó el cuarto, llegó el quinto, llegó el sexto, llegó el séptimo, y ninguno levantó descendencia. Ellos inventaron esa historia, ellos inventaron ese cuento. Pudiéramos decirle a esa mujer que hiciera, le han puesto hasta la viuda negra, porque acabó con todos. Pero era una historia que ellos habían inventado. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que el Señor le dice: erráis ignorando las escrituras, dice. Porque en la venida, cuando estemos en su reino, dice, cuando haya la resurrección, no va a haber casamiento, sino que seremos como los ángeles. Y dice la palabra de Dios que ellos no tuvieron ya palabra que decirle. Pero sin embargo se levanta un escriba. Un escriba no es un ignorante. Un escriba, alguien que sabía de la palabra de Dios. Se sabía el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Ellos escribían continuamente. Y le pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento? Y en esa pregunta de Marcos capítulo 12 dice la palabra de Dios que le dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le responde: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Alguien puede decir conmigo: uno es? Uno es, aleluya. Y le sigue diciendo: y amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y con todas tus fuerzas. De todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, aleluya. En la respuesta que el Señor les da acerca de amar a Dios, es que cuando tú buscas de Dios, necesitas amarle con todo tu ser. Él te pide que le ames con todo tu ser, aleluya. Lo que está haciendo referencia es el Señor Jesús a Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 y versículo 6, aleluya, del libro Pentateuco, de libros que escribió Moisés, aleluya. Y les está diciendo qué fue lo que les fue instruido, qué fue lo que les fue dicho, aleluya. Para este punto, cuando Moisés les está diciendo por primera vez que ellos tienen que amar a Dios sobre todas las cosas, para este punto ellos ya conocían a Dios, porque no puedes amar a quien no conoces, amas a quien conoces. Para amar a Dios necesitas conocer a Dios, y cuando más le conoces, cuanto más le amas. Cuando usted se enamoró, cuando usted se casó con su esposa, yo hace 10 años, acabo de cumplir en el mes de diciembre 10 años de casado. Mi amor por ella hace 10 años es muy diferente a mi amor por ella 10 años después. Porque hace 10 años yo conocía de ella ciertas virtudes, pero 10 años después conocí otras virtudes, y esas virtudes nos hacen enamorarnos más de nuestra esposa. Ahora, el amor hacia Dios, cuando tú lo conoces, llega un amor hacia Él, pero entre más le conoces, más le amas.
Cuando alguien queda estancado en su amor hacia Dios, es porque no se ha preocupado por tener una relación con Dios. Porque cuando tú tienes una relación con Dios, entonces puedes conocer a Dios. Y cuando conoces más a Dios, tu amor a Dios crece. Y Dios quiere que tú y yo le amemos con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Él quiere de nosotros que lo amemos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Para ese punto ellos ya lo conocían como su Salvador. Estaban ellos en la tierra de Egipto, en tierra de servidumbre, y clamaron a Dios. Y dice su palabra que Dios escuchó su clamor. Para ese tiempo ellos ya conocían, aleluya, el poder de Dios, porque con mano fuerte y poderosa Él los sacó de la tierra de esclavitud, aleluya, enviando aquellas 10 plagas y librándolos a ellos, aleluya, de aquellas plagas que había enviado sobre ese lugar. Para ese tiempo Él les habría abierto camino donde no había camino, abriéndole las sendas por el mar rojo, y ellos eran testigos del poder de Dios. Para ese tiempo cada uno de ellos había bebido del agua, aleluya, que habían salido de la roca, aleluya, cuando ellos se encontraban sedientos en medio del desierto. Para ese tiempo ellos sabían que Él era su sustentador, porque Él les enviaba maná del cielo para alimentarles día con día. Para ese tiempo ellos sabían que Él era aquel que les había dado la victoria sobre reyes y sobre gigantes, sobre Og, rey de Basán, aleluya, y ellos sabían quién era el que los había llevado hasta ese punto. Para ese tiempo ellos ya sabían que Dios había descendido en fuego sobre el monte Sinaí y con voz tronante hablaba a su pueblo. Ellos no ignoraban quién era Dios, ellos ya lo conocían. Por eso en Deuteronomio capítulo 4 versículo 6 Moisés le está diciendo: vas a amar al Señor que ha obrado en tu vida con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y yo no sé si algunos de los presentes tiene testimonio de que Dios ha estado en su vida. Yo no sé si alguno de los presentes puede decir: yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo me libró de aquel accidente, de cómo me libró de aquella enfermedad, de cómo Dios me sacó de una tierra de esclavitud cuando estaba hundido en las drogas, en el alcohol. Con brazo fuerte y poderoso me sacó de ese lugar, aleluya, y puso mis pies sobre una roca, y esa roca es Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan la gloria y la honra a Él? Para este tiempo cada uno de nosotros somos testigos, aleluya, de que Él ha sido nuestro sustentador todo el tiempo. Recuerdo un testimonio de mi madre. Ella dice que cuando era pequeña a veces había carencia en la casa y no había nada que comer. Sin embargo, ella recuerda que tenían una gatita en la casa, y aquella gatita, el día que no había nada que comer, llegaba con un conejo y lo ponía ahí a los pies de mi abuela, y comían ese día conejo. Otro día que no había nada que comer, solamente los días que no tenían nada que comer, aquella gatita agarraba una gallina, y no sé de dónde la agarraba la gallina, y la llevaba al patio de mi abuela. Y mi madre le queda muy presente como cuando ella no tenía nada, el Señor proveía sobre su casa, el Señor proveía sobre su familia. Yo no sé si alguno de los presentes tiene testimonio que el Señor ha sido su proveedor todo el tiempo, aleluya. Cuando hay escasez, cuando la gente no tiene nada, pero cuando usted busca a Dios, aleluya, sin embargo Él se muestra a nosotros porque quiere que le conozcas como tu sustentador. Cuando pasas por enfermedad, quiere que le conozcas como tu sanador. Cuando pasas por opresión, quiere que lo conozcas como tu libertador, aleluya. Y cada día que le conoce más, le amas más, aleluya, porque sabes que Él tiene cuidado de ti. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Debemos de entender que amar no solamente es un sentimiento, sino el amor es algo que se trata de un sentimiento, aleluya, más allá de lo que uno puede percibir simplemente, porque los sentimientos son ambiguos, los sentimientos son fluctuantes, los sentimientos son cambiantes, aleluya. Pero para poder amar de la magnitud en la cual Dios quiere que le amemos, Él pide de nosotros, aleluya, que ese sentimiento está acompañado de una voluntad, es una decisión. Alguien dijo que amar no era solamente un sentimiento, sino que amar conlleva una decisión. Tú decides amar, tú decides a quién amar y tú decides a quién no amar. Es una decisión que tienes que hacer cada día. Alguien no puede decir de repente, levantarse una mañana y decir: ya no amo a mi esposa. Es su decisión
seguir amándola o no amándola, porque ya no siento nada. Los sentimientos son cambiantes, pero las decisiones son determinantes. Cuando tú te determinas a amar a Dios sobre todas las cosas, podrás decir lo que dijo el apóstol Pablo: ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada o cuchillo, nada me separará del amor de Cristo. Está determinado a amar a Dios sobre todas las cosas. Lo que Dios está pidiendo de nosotros es que le amemos sobre todas las cosas, que lo pongamos en primer lugar en nuestra vida sobre todas las cosas. Deuteronomio capítulo 10 verso 12 dice la palabra de Dios: ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que te vaya bien. Aleluya. Hay bendición en amar a Dios. Ahora, yo me preguntaba cuando el hermano me dio este tema, porque no lo había predicado acerca de amar a Dios. Había predicado acerca de cómo Dios nos ama, pero no me había tocado predicar de amar a Dios. Y le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué quieres que te amemos? ¿Cuál es la razón por la cual quieres que te amemos? Porque nosotros, si te amamos o no te amamos, tú sigues siendo Dios. Si te adoramos o no te adoramos, tú sigues siendo Dios. Si te exaltamos o no te exaltamos, tú eres Dios. No, eso no va a cambiar, que Él es Dios. Pero sin embargo, Él no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí lo necesitamos a Él. Él no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí lo necesitamos a Él. Y como Él sabe que nosotros lo necesitamos, Él nos dice: ámame. Porque cuando tú amas, le das acceso a aquella persona a quien amas a que entre a tu vida. Y por eso el Señor nos está diciendo: ámenme, porque si ustedes me aman, me va a dar acceso a su vida. Y si yo tengo acceso a tu vida, entonces cosas comenzarán a cambiar en tu vida. ¿No te gusta tu vida? ¿No te gusta tu presente? ¿No te gusta tu familia? ¿No te gusta tu matrimonio? Empieza a amar a Dios y todas las cosas van a cambiar. Empieza a amar a Dios y verás que cuando Él entra, aleluya, comienza a transformar, aleluya, el corazón, el alma, las mentes y aún tus fuerzas. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Ahora, Él nos dice que le debemos de amar. Él sabe que nosotros tenemos un libre albedrío, porque Él nos diseñó con un libre albedrío. Es decir, tú puedes amarlo, tú puedes no amarlo, tú decides. Es más, cuando estaba la guerra allá en el cielo y se levanta un tercio de los ángeles en contra de Dios, ellos decidieron estar en contra de Dios, porque tienen ese libre albedrío que tú y yo también tenemos en esta tierra, de amar a Dios o no de amar a Dios. Ahora, la recomendación que Él nos hace es: ámame, ámame, ámame con todo tu corazón, ámame con toda tu alma, ámame con tu mente, ámame con tus fuerzas. Porque si algo es cierto, es que Dios no quiere la mitad. Él quiere todo o no quiere nada. Su palabra dice que Él es Dios fuerte y celoso. Celoso, porque nos ama. Él nos amó primero. Y fue tan grande su amor por nosotros que fue a la cruz del Calvario para morir por ti y por mí y darnos vida, y vida en abundancia. Su amor hacia nosotros, aleluya, es tan grande que se entregó. Y en ese libre albedrío usted decide amarle o no amarle. Pero si le amamos a Él, seremos transformados, porque Él entrará a nuestra vida. Si tú en este lugar es primera vez que estás en una actividad de estas y decides amar a Dios, es como si le abrieras la puerta de tu corazón y le dijeras: aquí estoy, Señor, quiero amarte. Y cuando Él entra a tu vida, va a transformarte. No te asustes en amar a Dios, porque quizás hayas amado a alguien más y te haya dañado, porque le abriste tu corazón. Y cuando entró a tu corazón, hizo cosas que destruyeron, te pisotearon. Pero sin embargo, Él no te va a destruir. Él va a reparar todas las cosas que se encuentran quebradas sobre tu vida. El evangelio es Lucas capítulo 4 versículo 18, dice que Él vino a sanar los corazones quebrantados. Aleluya. Si tú le abres tu corazón, Él va a restaurar las áreas de tu vida. Ahora, nuestro corazón
no, nuestro corazón, dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo, aleluya, 17 versículo 9, dice que el corazón es engañoso y perverso. Paz de Cristo. Eso dice la palabra de Dios. A ver, tóquese ahí. Dice, pues ahí dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso y perverso. Y luego el Señor Jesús en Mateo capítulo 7 verso 21 nos dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Pero qué precioso es que cuando tú tienes un corazón con estas características y amas a Dios, entonces le abres la puerta de tu corazón, y cuando le abre la puerta de tu corazón, Él entra. Y cuando Él entra, Él empieza a mirar esas maldades, Él empieza a mirar esas perversiones, Él empieza a mirar esas inclinaciones. Pero cuando Él entra, yo leo en la palabra de Dios de donde Él estaba, cuando Él caminaba por la tierra de Nazaret, cuando Él caminaba en Galilea, cuando Él caminaba entre su pueblo, nada quedaba igual y todo lo transformaba. Ahora, cuando Él entra a tu vida, no te dé vergüenza abrirle tu corazón a Él. De todos modos, Él ya sabe lo que hay en tu corazón. No te dé pena que Él vaya a encontrar secretos oscuros. De todos modos, Él ya lo sabe. Pero sin embargo, aunque lo sabe, te sigue amando y está esperando que abras tu corazón, porque quiere entrar a Él y sanarlo, limpiarlo, restaurarlo. Oh, ese es el Dios al que servimos, y el cual te está diciendo: si tan solamente me amaras con todo tu corazón, voy a hacer cambios en tu vida. Pero necesitas abrirle tu corazón. Él es todo un caballero, lo pudiéramos decir de esta manera, porque cuando está hablándole a la iglesia de la Odisea, le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre. Algunos cerrojos de los presentes se encuentran oxidados. Hace mucho tiempo no le abren a nadie. Se encuentran ahí asustados, porque la vez que le abrieron su corazón a alguien, por amor los destruyó. Pero yo quiero decirte que si tú le abres tu corazón al Señor Jesús, Él va a hacer algo maravilloso en esta tarde en tu vida. Si hoy oyeres su voz, no hagas duro tu corazón. Es tiempo de que alguien recorra ese cerrojo para que entre el maestro, y dice: y entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él trae el pan, el sustento que necesitas, y está diciendo: yo traigo para saciar tu hambre, para saciar tu vida. Y el Señor es lo que nos está pidiendo. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Proverbios capítulo 23, dice: y miren mis ojos por tus caminos. Él quiere que le amemos con nuestro corazón, porque Él quiere entrar a nuestro corazón. Él quiere que le amemos con nuestra alma. En el alma se encuentran las emociones, los sentimientos. Yo no sé qué tan dañado te encuentras en esa área, pero si tú le abres todo tu corazón, si tú le abres tu alma, Él empieza a reparar esos sentimientos. Él empieza a reparar esas emociones que el psicólogo no ha podido reparar todo este tiempo, que el psiquiatra con todos los medicamentos que te ha dado no ha podido sacarte de ese lugar. Pero aquel que te diseñó, aquel que te creó, aquel que sabe por lo que estás pasando, si le abres tu corazón, si le abres tu alma y lo dejas entrar, si amas a Dios, todo va a cambiar. Aleluya. Pero la decisión es tuya. La decisión es tuya. Algunos se enfrascan con un pensamiento que los castiga noche y día. Algún pensamiento que los destruye y los limita. Pero bien quiero decirte que el Dios al que servimos puede romper toda cadena. Aleluya. No hay nada imposible para Él. Él dice: ámame con toda tu mente. Ámame con tu mente. Si tú le amas con tu mente, Él va a tener dirección en tus pensamientos. Él va a tomar el control de lo que estás pensando.
Él va a tener el control de esas ideas que llegan a tu mente, y Él las va a tomar, aleluya, y Él les va a transformar, las va a cambiar. El apóstol Pablo, cuando escribe en la segunda carta a los de Corinto, en el capítulo 10 versículo 4, dice: derribando todo argumento y toda altivez, versículo 5, que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando amas a Dios, aleluya, tus pensamientos, aleluya, estarán dirigidos a los pies de Cristo. Cuando amas a Dios, aleluya, no dejarás que pensamientos que a Dios no le agradan sean los que tomen el control de tu vida. Porque si tú dejas que ese pensamiento crezca sobre tu vida, entonces tomará el control de tu vida. Pero si tú dejas que el pensamiento sea filtrado por el amor de Dios como un custodio en tu mente, aleluya, llevará todos los pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Por eso Él nos dice: ámame con toda tu mente. Y no solamente se queda ahí, sino que dice: ámame con todas tus fuerzas, aleluya. Ámame con todo tu ser. Ámame. Yo recuerdo al salmista David cuando declara: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Era tal la manera en la que David amaba a Dios, que dice la palabra de Dios que cuando entra a Jerusalén y llevaba el arca del pacto, el arca de la alianza, dice que entraba saltando y danzando y alabando a Dios, aleluya, porque amaba a Dios, aleluya. Sabía que el Dios todopoderoso, aleluya, que el arca del pacto donde Dios se manifestaba entraba entre ellos, y eso le causaba a él una gran alegría, un gran regocijo, y era necesario expresarlo con todo su ser, aleluya. El Señor dice: ámame con todas tus fuerzas. Quiero pensar que algunos de los que estuvieron aquí desde las 5 de la mañana, desde las 6 de la mañana, desde las 7 de la mañana, estuvieron aquí porque aman a Dios con todas sus fuerzas. Se necesita amar a Dios con sus fuerzas, aleluya, para levantarse y decir: necesitamos preparar el lugar donde se va a hacer el holocausto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos preparar el altar para el Rey de Reyes y Señor de señores. El hermano del teclado, ayúdeme por favor. Para eso viene a mi mente, en cuestión del holocausto, alguien que amó a Dios con todo su ser. Y recuerdo esa historia que está en Génesis capítulo 22, de aquel hombre de Dios llamado Abraham. Y dice la palabra de Dios que Dios habló a Abraham y le dijo: Abraham, voy a leer el versículo 22. Dice: aconteció después de estas cosas, versículo 1, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora a tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Recuerda que Dios nunca te va a pedir algo que no puedes dar. Dios siempre te va a pedir lo que puedes dar. Dice la palabra de Dios que aún Dios le dijo: toma a Isaac, a tu hijo al que amas, y ofrécelo en sacrificio. Nunca antes en la Biblia menciona que hubiera un sacrificio hacia el Dios de Israel humano, porque estaba diseñado en el plan de Dios, en el plan de salvación, solamente un único sacrificio humano, y este era y es el Señor Jesús. Pero sin embargo, Abraham, al escuchar que le está pidiendo a su hijo que ama, se encuentra con dos amores: el amor a su hijo y el amor a Dios, porque Dios sabía que lo amaba a su hijo. Pero sin embargo también Dios le quiere decir: Abraham, te voy a enseñar lo que hay en tu corazón, porque Dios ya lo sabía. Él sabía que Abraham podía hacer eso y demostrarle a Dios que lo iba a amar sobre todas las cosas. Quiero pensar que esa noche, cuando el Señor le dice:
Mañana vas a ir al lugar donde yo te voy a indicar, y ahí vas a presentar a tu hijo en sacrificio. Yo pienso que esa noche Abraham no durmió. Yo pienso, miraba a su esposa y la miraba y decía: ¿y qué le voy a decir? Mañana vamos a ir a adorar a Dios. El muchacho y yo: sí, está bien, esposo mío. ¿Cuidas al muchacho? Ya ves que no se vaya a resbalar por ahí en algún desfile. Cuídalo muy bien. ¿Sí sabe cómo son las mamás? Y más cuando se le encargan al papá. Cuídalo. Se levanta temprano Abraham, y dice la palabra de Dios que arregló aquellos asnos y fue a cortar la leña. Yo me preguntaba cuando leía esta historia, ¿qué nivel de amor desea Dios de nosotros hacia Él? Que seamos capaces de entregarle a nuestros hijos para Él. ¿Qué nivel de amor desea Dios que le demos a Él? Ahora quiero pensar, Abraham está llegando y le llegan muchos pensamientos. Señor, pero tú me dijiste que en Isaac me sería llamada descendencia, y ahora me estás pidiendo que lo entregue en sacrificio. Arregla la leña, se lleva al muchacho y comienzan a caminar 3 días de camino hasta llegar al monte Moriah. 3 días en los cuales, no ignorando las maquinaciones del enemigo, ¿se imagina cuántas veces lo perturbó y le dijo: todavía es tiempo de regresar? Dile al Señor que no puedes. Dile que amas tanto a tu hijo que no puedes hacer eso. Es tiempo de que vuelvas atrás. Todavía es tiempo. Y cada noche, cada día, cuando llega el tercer día, a lo lejos mira el monte Moriah y el Señor le dice: es ahí donde vas a ir. Hay lugares donde el Señor te lleva para ofrecer sacrificio. Dios está en todo lugar, pero Dios no se mueve en cualquier lugar. Quiero ahondar un poquito. Su hijo le dice: papá, aquí está la leña y aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Abraham le dice: Dios se proveerá de cordero. Comienzan a subir a la montaña. Yo quiero pensar, yo tengo a veces mucha imaginación, yo quiero pensar que aquel padre va con lágrimas en sus ojos, pero va en obediencia. A veces correrán lágrimas sobre tus ojos, pero seguirás avanzando en obediencia. Cuando llega a las cumbres de aquel lugar, comienza a preparar con aquellas piedras el altar, y comienza a mover una, y comienza a mover otra, y comienza a mover otra, y comienza a acomodarlas. Y luego empieza a poner la leña, y empieza a poner otro leño, y empieza a poner otro leño. Y aquel hijo todavía se pregunta: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Cuando ya está la leña preparada, era tiempo de hablar con aquel hijo. Ahora, Isaac no sabía que él era el que iba a ser sacrificado, pero sin embargo en la montaña se da cuenta que él es el que debe morir. Ahora el Señor ha traído a algunos a este lugar, y cuando están en este lugar les ha enseñado que es un lugar de holocausto. Y en este lugar de holocausto el Señor le quiere decir a alguien que necesita morir, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé cómo fue la conversación cuando está Abraham con su hijo, y le dice: hijo, tú sabes que te amo. Quiero pensar que ese padre le está diciendo: tú sabes que te amo sobre todo. Eres mi hijo. Un milagro de Dios. Al tener yo 100 años, tu madre 90, y Dios nos dio la dicha de traerte con un propósito. Pero ¿sabes qué, hijo? El Señor me ha pedido que te ofrezca a ti
en sacrificio. Yo, papá, yo tengo planes todavía. Yo tengo proyectos. Es más, dejé mis animalitos allá en casa. La Biblia no dice todo eso. Yo le estoy diciendo que yo tengo mucha imaginación a veces. Pero está conversando con su hijo. Pero el nivel de amor que había demostrado Abraham hacia Dios, quiero pensar que había pasado hasta la otra generación, porque yo no leo en la palabra que hay un Isaac corriendo en el monte Moriah para que papá no lo agarre, sino leo que está un Isaac que tiene la fuerza para correr y un anciano de no sé, ya de 114 años, 115 años para ese entonces, pero sin embargo se pone en el altar. Y cuando está ahí en el altar, Abraham levanta aquel cuchillo para degollar a su hijo, quizás con lágrimas en sus ojos, pero él con una promesa donde dice: el Señor me dijo que me iba a levantar descendencia en este muchacho, y mi Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Al Dios que sirvo es tan poderoso que aun que si lo ofrezco en el holocausto, tiene todo el poder para levantarlo de las cenizas, porque Él no miente. Él no miente. No dijo Job: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra Él me va a levantar. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, cuando se oiga el toque de la final trompeta, dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que le amaron con todo, aleluya, aún del polvo de la tierra se van a levantar. Yo estoy seguro, aleluya, mi abuela murió en Cristo, mi bisabuela murió en Cristo y mi tatarabuela murió en Cristo. Y cuando escuchen el toque de la final trompeta, se van a levantar, porque es el Dios que servimos y que adoramos. Abraham está creyendo eso. Y cuando está ahí, está a punto de cortar su cuello, entonces el ángel le dice: Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho. Y entonces aquel que debería de morir es bajado del holocausto, y volteando Abraham hacia atrás, encuentra un carnero trabado en un zarzal. Es decir, que hubo un cambio. De aquellos que deberían de morir, fueron cambiados por el Cordero, aleluya, que vino a transformar la vida de aquel joven. Ahora en este lugar alguien necesita morir para el mundo, pero vivir para Cristo, porque Cristo, aleluya, se dio por ti y por mí en la cruz del Calvario, por su grande amor. ¿Cómo no hemos de amarle con todo nuestro ser? ¿Cómo no hemos de entregarnos con toda nuestra alma, espíritu, alma y cuerpo, aleluya, al Rey de Reyes? Ahora, cuando tú amas a alguien, tu voluntad está bajo la autoridad de Él. Dios quiere que le ames porque Él quiere tomar control de tu voluntad. Ahora, ya te has dado cuenta que cuando estás fuera de la voluntad de Dios, tus decisiones no son correctas. Ahora te has dado cuenta que cuando no estás en la voluntad de Dios, haces cosas que a Dios no le agrada. Pero si le amas a Él, aleluya, ese amor te va a custodiar para guiarte a toda verdad y a toda justicia. Porque cuando venga la tentación a tu vida, podrás vencerla, porque vas a decir: no puedo fallarle a quien amo con esta tentación, no puedo caer en la tentación. La razón por la cual caen las personas en pecado es porque no aman a Dios lo suficiente. Porque si amara a Dios lo suficiente, no quisiera herir el corazón de aquel que le ama. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, ese amor te protege del pecado, te protege de caer en el pecado, te protege de caer en la muerte y te protege de caer en el lago de fuego. Pero cuando tú haces una decisión correcta, te conecta a la vida
y a la vida eterna que solamente Cristo Jesús te puede dar. Ponte sobre tus pies, por favor. Quiero invitar a alguien para que reflexione en su vida. ¿En qué nivel de amor se encuentra usted? Cada uno tiene diferente nivel de amor, porque depende de lo que conoces de Dios, es tu magnitud que puedes amar a Dios. Por eso tenemos que meditar más en Él. Qué bonito es que conozcas la Biblia, y eso es hermoso, porque ahí conoces rasgos de Dios. Pero no solamente necesitas conocer su palabra, sino tener una comunicación con Dios. Muchas personas saben que hay Dios, pero no conocen a Dios. Hay cristianos que saben muchos textos, que leen la Biblia, pero eso hay una gran diferencia a que conozca al Dios de la Biblia. ¿Sabes por qué a veces hay tantos problemas o por qué hay tantas religiones? Porque saben de Dios, pero no conocen de Dios. ¿Sabe por qué en la iglesia a veces hay tantos conflictos entre hermanos? Porque hay ciertos elementos que saben de Dios, pero no conocen de Dios. Porque si conocieran a Dios, supieran que Dios es amor. Dios es amor. Y cuando el amor de Dios está en ti, entonces te estorbará para que no hagas cosas que van a dañar a tu hermano. Creo que necesitamos llegar a un punto, en un nivel donde necesitamos decirle: Señor, enséñame a amarte más. No te quedes estancado en Hechos 2:38. Eso es apenas la falda de la montaña a donde el Señor te quiere llevar, que lo conozcas. Es el principio de una senda preciosa tomado de su mano. Si tú le abres tu corazón a Él, Él va a entrar y va a transformar todo lo que sea necesario dentro de Él. Si tú le abres tu alma, Él va a entrar y va a cambiar esas emociones. Si tú le abres tu mente, va a cambiar esos pensamientos. Y si tú le abres tu cuerpo, Él tomará control de ese cuerpo, para que pueda decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El reto en nuestra vida es amar con todo a Dios, ponerlo sobre todas las cosas, amarlo sobre todo. Ahí, si puedes inclinar tu rostro ahí donde estás, conversa con el Señor. Él sabe qué áreas necesita entrar para reparar. Tú dile: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Señor. Quiero amarte más, Señor. Te lo entrego, Jesús. Me rindo delante de ti, Señor. Mira, Señor, está dañado, pero yo leo en tu palabra que tú traes restauración. Mira mis sentimientos. Mira que no puedo dormir. Mira esa ansiedad. Mira esa depresión, Señor. Sácala de mi vida, oh Dios. Ese pensamiento que taladra mi mente. Dame libertad. Ayúdame, Señor, con estas obras de la carne que no son de tu agrado, y que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida. Enséñame a amarte más, oh Señor. Deme sol, por favor. Habla con el Señor ahí donde estás. Necesitas subir al siguiente nivel. Necesitas crecer en tu amor a Dios. A lo largo de esta actividad, Dios quiere entrar a las fibras más profundas de tu ser y reparar tu vida y hacer una nueva criatura para gloria de su nombre. Mi Cristo, yo
te amo. Dile a Él: Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús. Díselo con todo tu corazón. Oh Cristo, yo te amo. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, ese lodo cenagoso. Encontró un corazón podrido, encontró un corazón destruido. Pero cuando Él llega a tu vida y le dices: aquí está mi vida, Él la toma y la transforma con su poder. Si tú lo dejas entrar a tu matrimonio, cosas poderosas van a suceder. Si tú lo dejas entrar a tu hogar, a tu familia, va a haber una transformación. Oh, Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera. Con amor eterno te he amado, dice su palabra. Por tanto te prolongué tu misericordia. Eres Dios de misericordia, que te ama, que está a la puerta, esperando que le dejes entrar, que tiene el pan para saciar tu vida. Ay, Dios, que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dile conmigo a Él: te amo. Sí, yo te amo. Te amo, mi Dios. Yo te amo. Amístate ahora con Dios y te habrá bien. Dice Él en su palabra: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Alguien necesita cambiar sus prioridades. Cuando Abraham cambió no la cambió, él siempre la tuvo presente. Cuando él obedeció a Dios, él se dio cuenta más de ese amor, de ese Dios misericordioso, que probó su corazón y le demostró y le dijo: yo te sigo amando, pase lo que pase. Pero el amor de Dios fue tan grande que no permitió que ese muchacho muriera, sino que tomó el lugar, aquel carnero, tipo de Cristo, que tomó nuestro lugar, los cuales deberíamos de morir. Pero sin embargo Jesús, por su gran amor con que nos amó, aleluya, se entregó por ti y por mí. ¿Cómo no hemos de amar a aquel que murió por nosotros? ¿Cómo no hemos de amar a aquel que recibió azotes que nosotros deberíamos de recibir? ¿No dijo el profeta Isaías: y por sus llagas
fuimos nosotros curados. Dios te bendiga, Dios te guarde y prepárate para lo que el Señor seguirá hablando a través de sus siervos a lo largo de estos 2 días. Aleluya. Y profundízate y deja que Él entre hasta las fibras más íntimas de tu ser y verás que serás transformado. Dios les pague, Dios les bendiga grandemente. Pastor.